Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y los profetas tienen, óiganos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque uno se levante de entre los muertos. Dios bendiga su palabra. Hay varias realidades, hermanos, que nos muestran esta historia. Y en estas realidades nosotros vamos a meditar y vamos a tratar de encontrar algunas verdades, algunos fundamentos. Aparte, hermanos, de lo que la historia es, aparte, hermanos, de lo que la enseñanza es, hay varias cosas que Jesucristo quiere mostrarnos y que nos enseña a todos, hermanos, los que creemos en Él. Si alguien, hermanos, está pensando si hay vida después de la muerte, la respuesta es sí, hay vida después de la muerte. Murió el rico, murió Lázaro y siguieron vivos en el Hades. Siguieron vivos. La historia del hombre no se termina en la tumba, no se termina en la muerte, continúa. Pero si usted preguntara también cuál es el destino para las personas cuando mueren, bueno, lo podríamos decir muy simple. Los que mueren en Cristo tienen, hermanos, un destino fabuloso, maravilloso, eterno, junto a Dios. Y los que mueren sin Cristo tienen un destino, hermanos, de sufrimiento y tormento, llama que quema. La realidad es de que si hay vida después de la muerte, hay un destino justo para el que muere en Cristo y al que muere sin Cristo. Y también hay un solo medio de salvación. En nuestro tiempo, hermanos modernos, queremos que las emociones, queremos que los sentimientos estén a flor de piel y queremos experiencias extranormales, experiencias religiosas, queremos, hermano, a algo místico. Sin embargo, hermanos, ni aunque se levantasen los muertos, ni aunque tus familiares vinieran de ultratumba y te dijesen que allá hay tormento, que te portes bien y que recibas a Jesús, no lo harías. Porque
La fe, hermanos, no viene a través de las señales y de milagros. La fe viene a través de oír. Abraham tiene, oiganlo. Lo repitió mucho Jesús: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a ver, hermanos, una ventana al más allá, basado solo en verdades que tienen que ver, hermanos, en esta historia que Jesús nos contó. ¿Quién fue allá y vino para que nos cuente? Pues Jesús. Jesús, hermanos, Él fue y vino. Y Él nos va a contar y nos va a abrir una ventanita. Mete tu cabecita y mira lo que hay después de esta vida. Por si tenías mala información, por si no tienes buena convicción o hay algunas dudas en tu persona, Jesús nos va a enseñar, hermanos, a través de esta historia, 3 realidades. Una de ellas, hermanos, es de que hay vida después de la muerte. La muerte, hermanos, en el sentido de los griegos, cuando ellos usaban, hermanos, la palabra muerte, era una palabra que se traduce en nuestro español thanatos, y esta palabra, hermanos, es muy interesante. Esta palabra, hermanos, viene de una división o viene de una separación, viene de cortar. Entonces, hermanos, para el término del Nuevo Testamento, la palabra muerte, hermanos, no significa, como dicen hoy los falsos testigos de Jehová o los adventistas y otras denominaciones de nuestros tiempos, aniquilación. Nunca ha significado dejar de existir. La palabra muerte en el griego significa simplemente separación. ¿Y separación de qué? Bueno, dice Santiago en el 2:26, así como el cuerpo separado, cortado de el espíritu está muerto, también la fe sin obras está muerta. La idea, hermanos, de la muerte no es nunca dejar de existir, no es nunca, hermanos, desaparecer, sino solamente es una separación. El espíritu sale del cuerpo, el alma, hermanos, deja su residencia, su casa, habitación y va, hermanos, a un lugar preparado por Dios. Cuando el hombre pecó, hermano, Dios lo había hecho para vivir eternidad. Y cuando él viene y peca, él cae de la gracia de Dios y el aguijón del pecado es la muerte, dice Pablo en 1 Corintios 15. Cuando él muere, hermanos, se separa de Dios y él, hermanos, iban a pasar especialmente unos 930 y tantos años y ese Adán se le iba a cumplir, hermanos, lo que dijo Dios. El día que comieres de ese árbol, ciertamente morirás. Cuando Él los expulsa del paraíso, les dice estas palabras: con el sudor de tu rostro comerás el pan de cada día, y todos nosotros sabemos que eso es una realidad. Trabajamos y nos cansamos, trabajamos y sudamos, trabajamos, hermanos, y nos fatigamos, y eso, hermanos, es consecuencia del pecado. Como un castigo viene el cansancio. Y luego dice, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Dios, hermanos, tomó a Adán del polvo de la tierra y sopló en su nariz y fue un ser viviente. Y él, hermanos, no iba a morir.
Sin embargo, cuando él desobedece, él transgrede el mandamiento de Dios, él y su mujer, entonces, hermanos, vienen las consecuencias del pecado, que es la muerte. Esta palabra muerte también se aplica espiritualmente en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ellos se separaron espiritualmente y después murieron, hermanos. Ese espíritu, ese hálito que Dios había dado, hermanos, cuando uno muere, es recogido por él. El cuerpo, hermanos, va a la tumba y el alma trasciende y regresa a su Creador. Cuando Salomón, el hombre más sabio, hermanos, de esta tierra, él escribió el Eclesiastés, que realmente, hermanos, el Eclesiastés es como un poema a la vida, pero a la vida de un hombre fracasado. Salomón lo escribió, hermanos, ya en sus años de decadencia, y él, hermanos, habla acerca de la vida. Y en su conclusión salomónica, en el capítulo 12, el 1 lo empieza diciendo: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y hace un poema, hermanos, a lo que es la vejez y a lo que es llegar, hermanos, a la tumba. Y dice: antes de que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo de ello contentamiento. Que lleguen los años cuando ya comas y la langosta o la comida te sea pesada, cuando ya te pares y empiecen a moverse todo, que ya no tienes estabilidad, cuando ya no puedes dormir, cuando ya no puedes descansar, cuando ya no puedes ir al baño, cuando todo es molestoso. Antes de todo ello, dice Salomón, acuérdate de tu Creador. Van a venir días malos, van a venir días en los cuales vas a ser atendido, y a veces las 24 horas del día. Y empieza él a hacer un poema de declive en los versículos siguientes, hermano. Antes de que la cadena se rompa, antes de que el cuenco se rompa, antes de que uno empieza a hacer una frase poética de cada acontecimiento de la vida, de la vejez, y ya en el vislumbre, hermanos, de la sepultura. Ya andan los acechadores o los que lloran. Antes de que todo eso pasa, acuérdate de tu Creador. Vive bien. Obedece sus mandamientos. Y luego ya en el versículo 7 dice: antes de que el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. ¿Qué pasa, hermanos, cuando uno muere? Bueno, dice Jesús, hay vida después de la muerte. El cuerpo se separa del espíritu, el cuerpo va a la sepultura y se hace polvo, porque todo el polvo era. Y luego el espíritu vuelve a Dios porque Él lo dio en el hálito, en el soplo de la vida. El alma del hombre trasciende. Tú eres un hombre con alma, eres una mujer con alma, eres una alma viviente. Solamente el cuerpo es una morada, es una habitación en la cual, hermanos, se nos permite estar en esta existencia. Pero el cuerpo, hermanos, no trasciende. Él volverá otra vez al polvo y nosotros iremos a la presencia del Señor. Bueno, hermanos, Jesucristo también nos dice en esta historia que en el Hades, que es lo invisible, el lugar de los espíritus, un lugar preparado por Dios para los muertos, dice que en el Hades hay uno
que está en tormento, en una sección, y que hay una cima o una división, un abismo, que divide uno y el otro, y Lázaro está en un lugar de consuelo. Hay un destino justo al morir. Y quien decide eso, hermanos, es cada ser humano. Cada ser humano decide si él va a creerle a Dios o si va a rechazar a Dios. Cada uno decide, hermanos, cómo vivir. Si vamos a vivir sembrando paz, sembrando amor, sembrando santidad para cosecharla, o si vamos a vivir sembrando maldad, pecado, ira y rencor. Cada uno va, hermanos, a recibir su cosecha. Y Dios, hermanos, es el que decide. Uno, hermanos, que es el rico que vivió en placeres, en deleites disolutos, que fue egoísta, que no compartió con el pobre, un hombre que vivió encerrado en sí mismo, que no se acordó de Dios en sus días de su juventud, en sus días de su banquete. Este hombre, cuando muere, es atormentado. Es llama, hermanos, la que le está atormentando. Y él, hermanos, mira a lo lejos a Abraham y a Lázaro, y aquel que era, hermanos, pobre, sufriendo enfermedades, y aún los perros lambían las llagas de él está siendo consolado. Dios, hermanos, nos está hablando acerca de cómo vivimos en esta vida. Tiene consecuencias después de esta vida. No se termina todo en la muerte. Hay, hermanos, un destino justo para el que muere sin Cristo. ¿Y cómo es Jesús? Dímelo en otras palabras. Bueno, Él nos lo diría en Mateo 25, 41 y 42. Entonces les dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Sí, hermanos, aquellos que lo vieron desnudo y que no lo cubrieron, que lo vieron en la cárcel y no fueron a visitarlo, que lo vieron enfermo y no le ayudaron, aquellos, hermanos, que no tuvieron nada de compasión ni altruismo por sus pequeñitos. Les dice a la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recibiste, etcétera, 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 etcétera. El Señor, hermanos, dice que hay un infierno y que serán a su izquierda. Pero si estás en Cristo y tú eres fiel a Cristo, entonces dicen los versículos 34 y 35, entonces el rey dirá a los de su derecha: ¿dónde quieres estar? Los hijos de Zebedeo le dijeron a Jesús: cuando vengas en tu reino. Bueno, la mamá dijo eso: yo quiero que uno de mis hijos esté a la derecha y otro a la izquierda. Pues no sabe lo que está diciendo. A la izquierda, ¿quién quiere estar? Nadie, hermano. A la derecha. A la derecha del Señor les dice: venid. Aquellos los apartan. A estos les dice: vengan, acérquense. Aquellos son malditos, estos son benditos. Benditos de su Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. A lo mejor piensa usted
que al morir por ahí habrá alguna oportunidad. Y a lo mejor cree que las obras buenas van a balancear las obras malas. O a lo mejor cree que de repente por ahí algo le va a inventar a Dios. Que se va a esconder y se va a pasar de la fila de la izquierda a la derecha sin que sea percibido. No sabe lo que usted está diciendo. Hay una cima que los de allá no pueden pasar hacia acá y los de acá no pueden pasar hacia allá. Que nadie puede, hermanos, traspasar. No existe un lugar intermedio. O estás con Jesucristo o no estás con Jesucristo. Jesús dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que no junta, riega o desparrama. Realmente, hermanos, Jesucristo nos está diciendo que si nosotros queremos un descanso eterno y queremos ir al cielo, tenemos que vivir junto a Él, haciendo las obras de Él, siguiéndole a Él. Y en el caso de Mateo 25 es simplemente generosidad. Dar, hermanos, nuestro tiempo, dar nuestra ayuda, dar, hermanos, de lo que el Señor ya nos ha dado con anterioridad. Una ventana al más allá nos dice que hay vida, hermanos, después de la muerte, porque ambos murieron. Sus cuerpos fueron sepultados, pero sus almas siguieron existiendo. También una ventana al más allá nos dice que hay un destino justo al morir. El que muere sin Cristo, que vive una vida sin Dios, egoísta y perdidamente, le espera un castigo eterno. Ya hemos hablado del infierno, comparado con el quemarse, tinieblas de afuera, olores putrefactos, lloro y crujir de dientes. Pero también, hermanos, si muere en Cristo, entonces a usted espera la vida eterna, una vida de paz, de gozo sin igual junto al Señor. No hay punto intermedio, no hay segundas oportunidades. La Biblia dice que cuando el impío perece, muere con él su esperanza. No hay más, no hay limbos patrios. Esto, hermanos, son falsas doctrinas que inventó la iglesia tradicional, que decía que era el lugar donde iban las personas que no tomaban los santos óleos. Otro error que no existe en la palabra. No existe, hermanos, infantes limbo, que es el lugar que inventó la iglesia tradicional para decir que iban las almas de los niños que morían sin ser bautizados. Realmente no existe eso, aún sus propios líderes se han retractado de estas falsas doctrinas. No existe, hermanos, lugar intermedio. Solamente hay un lugar de consuelo, un lugar que se le llama el paraíso, un lugar de preferencia junto a Dios o el seno de Abraham, y hay un lugar donde está el lloro y el crujir de dientes. Es, hermanos, un lugar de sufrimiento. No más hay dos. Pero también Jesús nos dice a través de esta historia que solamente hay un medio para salvación. La conversión, hermanos, de los vivos no va a venir, hermanos, por medio de milagros. Esto lo tenemos que entender y dejar bien claro. No viene la salvación por medio de ver señales. La gente no cambia, hermanos, por medio de señales, y la prueba de ello fue Israel durante todo el proceso de peregrinación en el desierto. Dios les hizo un desfile de milagros, las 10 plagas. Sacó agua de entre las rocas. Él les
trajo el maná todos los días. Él daba salvación de sus enemigos. Sus pies no se desgastaron. Su ropa nunca, hermanos, se decoloró. Por 42 años ellos vivieron, hermanos, de la providencia, de un milagro divino de Dios, y no creyeron. Llegó el Señor Jesucristo, hermanos, y Él comienza a predicar a los judíos, y ellos, hermanos, no creyeron en el Mesías. Los judíos, hermanos, pedían señales, y cuando llegaba la señal, hermanos, no creían, y siempre fue el cuento, el alegato o la discusión con Jesús, porque ellos querían señales, hermano. A lo mejor usted quiere también señales. Quiere que se le aparezca allí en una tortilla, en un árbol, no sé, en algún otro lugar. Hermano, eso no va a ayudar a tu fe. Eso no te va a ayudar a convertir. Si le hubiera ayudado a los hermanos del rico, le hubiera dicho, bueno, que vayan. Lázaro, y que testifique, y ellos viendo van a creer. Pero, hermano, dice, no creerán. Ni aunque uno se levantare de entre los muertos. Mira quién se levantó de entre los muertos. El Cristo. ¿Creyeron los judíos? No, hasta la fecha. No creen. No son los milagros, no son las señales. Mira el alegato que siempre tienen en los evangelios estos judíos. Juan 6 dice, entonces le preguntaron, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica la obra de Dios? Le respondió Jesús y dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que envía. A ver, Jesús, ¿qué podemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Pues esta es la obra de Dios. Él es la obra de Dios. Él está obrando. Él es Dios. Él es el Hijo de Dios. Pues que creáis en el que Él ha enviado, o sea, en Jesús, que creáis en mí. Y luego dice, entonces le dijeron, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? ¿Quieren señal, hermanos, como Tomás? Para creer. Tantas obras hizo el Señor. Toda su vida fue obra para que estos judíos creyeran, pero no, hermanos, creyeron. Cuando venimos ya a los Corintios, y en la iglesia, hermanos, Dios manifiesta su poder a través del don de idiomas, y la gente comienza a hablar en otros idiomas sin haber estudiado para la predicación. Y eso lo cita Pablo y dice, en la ley está escrito, en otras lenguas, con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. O si Él se levantara de entre los muertos, manda a Lázaro, mis hermanos van a creer. Ni aunque vean al pobre Lázaro, yo estoy allá en un lugar de reposo, vine porque me mandaron, arrepiéntanse, cambien, no sean como su hermano, egoístas, derrochadores, malvados, cambien, su hermano está en tormento, yo lo vi. ¿Qué habrían dicho los hermanos? Está loco, qué murió, ¿qué es? Vete por allá. Bueno, llámale a el guardia que se lo lleve. Les vamos a hablar en otros idiomas, en italiano, en ruso, en castellano. Mira, ni siquiera estudió. Y dice el Señor, ni así me oirán. Ni así me oirán. Y dice, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. No necesitamos ver para creer, necesitamos oír, para que venga la fe, porque la fe viene por el oír
y el oír la palabra de Dios. Hermanos, la salvación llega por medio de oír el Evangelio, de obedecer el Evangelio y la palabra del Señor. No hay más. Es algo tan simple como lo dijo Jesús: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Has oído historias de milagros? Yo he oído muchos. De hombres, hermanos, que salieron de entre el carro retorcido y le hicieron 10, 12 cirugías y ahí está vivito y coleando. De hombres que en la plancha se habían muerto y después de 5 minutos los resucitan y que se levantan del quirófano nuevamente. ¿Y sabes a qué? A seguir con su vida malvada y perversa. Porque los milagros, hermanos, no son fuentes para obtener la salvación, sino es la palabra de Dios que llega al corazón. A Abraham tiene ya los profetas, a Moisés tienen ya los profetas que los escuchen. El Antiguo Testamento, Dios dio el elemento, hermanos, que es fe a través de la predicación de los profetas. En el Nuevo Testamento, Dios sigue teniendo el mismo sentido de oír y la fe a través de la predicación de la iglesia. No hay ninguna diferencia. Dios, hermanos, siempre ha salvado a través de su palabra, a través de la predicación. Cuando la gente cree el Evangelio, se arrepiente y se convierte a Dios, entonces empieza el camino de regreso a casa. Hay vida después de la muerte, nos dice Jesús en esta historia, y hay un destino justo para el que muere. Ahora mi pregunta es: si hoy murieras, ¿a qué lugar te enviaría el Señor? ¿Al lugar de consuelo o al lugar de tormento? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu relación con Dios? Si hay alguien entre nosotros que aún no ha venido a la salvación y no ha hecho las paces con Dios, queremos invitarte en este día. Jesús te quiere invitar. Este es el día de salvación. No tienes que vivir así ni morir sin Cristo. Cristo murió por tus pecados y si tú crees en Él, tú puedes venir arrepentido y hacer las paces con Dios. Vamos a ponernos de pie, y si hay alguien que quisiera entregar su vida a Cristo, en esta mañana queremos invitarlos. Hoy es el día de salvación.